33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos, tiempo exacto, hora en el país, la hora en el territorio continental ecuatoriano, compañeros y amigos oyentes. Gracias a toda la gente que está conectada a nuestra señal en la provincia de Manabí, en el Ecuador y en el mundo también a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Quinto Lucas es docente universitario, escritor, periodista, analista y político. Fue vicecanciller de nuestro país. Actualmente está como candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático. Creció en una familia de izquierda en la política uruguaya. Desde muy joven ha estado vinculado a las luchas sociales. Como militante social y político latinoamericano ha participado en las luchas de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, sobre todo en la década de los 80. Es un honor tenerlo con nosotros en esta mañana. Estimado amigo, bienvenido, muy buenos días. Un saludo cordial, Jefferson. Un gusto, el gusto es mío estar con ustedes en Zona Onda y hablando con los amigos y amigas de Manabí. Es un gran gusto estar con ustedes. Por supuesto, nos acompaña también nuestro compañero, el licenciado Carlos Delgado, y también el señor abogado Félix Alcíbar, ex asambleísta también de nuestra provincia y hoy panelista de la radio. 7:34 minutos, 7:34 minutos. Antes de hablar de su participación, en este caso de su precandidatura a la Asamblea Nacional, quisiera escuchar cuál es su análisis ante un tema que la semana pasada se lo habló mucho y que hasta el día de hoy no hay un pronunciamiento claro en firme por parte del CNE en la inscripción. Hablo de la inscripción del binomio Arauz-Rabascal o Arauz-Correa para la presidencia y vicepresidencia de la República. Bueno, nosotros estamos alertas porque en realidad las informaciones que tenemos nos dicen de que hay el intento o existe el intento por parte del CNE de eliminar el binomio Arauz-Rabascal, de invocar de que Rafael Correa no estuvo presente en la aceptación de la candidatura, todo aquello que ya sabemos lo que es y todo para nosotros es un gran cuento, pero más allá de eso lo que se está tratando es de prohibir la participación electoral de un gran sector de la población ecuatoriana y sin ningún sustento jurídico. Nosotros estamos alerta porque entre hoy y el martes, entre hoy y mañana, se tiene que dar ese supuesto dictamen del CNE. Hay, por lo que sabemos, un informe jurídico realizado por el director de asesoría jurídica del CNE, que es vinculado con María Paula Romo, que es vinculado con un subsecretario de María Paula Romo, y esperamos que ahí no se dé otra forma de persecución política. Por lo que sabemos, están a punto de querer de eliminarnos con el binomio Arauz-Rabascal. Por eso estamos alerta, todavía no está dilucidado ese hecho. 7:36 minutos. Abogado Félix Alcíbar. Buenos días, Quinto. ¿Cuál sería la razón por la que se impediría la participación del binomio Arauz-Correa, que es el binomio que está inscrito, aunque en las noticias de los medios nacionales acá en Manabí no se anunciaba como inscrito el binomio Arauz-Correa, sino simplemente se anunciaban otros binomios y se dejaba a un lado la inscripción del binomio Arauz-Correa? ¿Qué esperan ustedes este asunto y qué tienen o qué más o menos están esperando en este sentido? ¿Que descalifiquen única y exclusivamente a la candidatura de Correa, como lo dijo Andrés Arauz en una entrevista, o que violando disposiciones legales puedan impedir y descalificar al binomio y no les permita a Centro Democrático inscribir el binomio? Un saludo cordial, Félix. Bueno, en realidad se inscribió el binomio
Arauz Correa, porque ese es el binomio que surgió de las internas de Centro Democrático y de UNES, de toda la alianza y de Fuerza Compromiso Social. Ese fue el binomio que surgió. El binomio, digamos, suplente está con Carlos Rabascal. Ahora, nosotros lo inscribimos y nos dieron a conocer de que la inscripción había sido, el trámite de inscripción había sido validado, de que entre los binomios inscriptos, uno de los que había sido validado en los trámites de inscripción fueron el de Centro Democrático. Por eso el vicepresidente del CNE, Pita, en una actitud tremendamente antidemocrática, sale a decir de que es increíble de que sea aceptado la inscripción de Centro Democrático cuando no había cumplido todas las normas. Él se refería a que Rafael Correa no había estado presente en las oficinas, no había viajado desde Bélgica a estar presente en las oficinas, cuando él sí estuvo presente de manera telemática, lo que ya explicamos. Y ellos mezclan eso de personalísimo con el haber estado presente, de cuerpo presente. En todo caso, eso es lo que se inscribió, y lo que se espera ahora es que si se cumplió, o mejor dicho, no se cumplió una norma, sea eliminado el candidato que no cumplió esa norma, o sea, el candidato a vicepresidente, el compañero Rafael Correa. Sin embargo, lo que están queriendo hacer es eliminar todo el binomio, o sea, eliminar también la posibilidad de que Andrés sea candidato a la presidencia. Imagínense ustedes lo increíble. O sea, primero le persiguen a Rafael Correa, persiguen a su partido, no le dejan inscribir posibilidades de otros partidos, le persiguen hasta Fuerza Compromiso Social, con el que llega a una alianza, y le siguen persiguiendo para sacarlo de la elección. Cuando aparece una candidatura que, además de consolidar el voto fuerte, firme del correísmo y que le aporta a Rafael Correa, también consolida un voto propio, un voto con los jóvenes, un voto con otros sectores, y puede inclusive ganar en la segunda vuelta, en la primera vuelta, perdón, nos quieren eliminar, le quieren eliminar de la candidatura. O sea, estamos viviendo algo absurdo. Magíster, muy buenos días. Carlos Delgado le saluda. Yo tengo una interrogante allí. ¿No era mejor haber inscrito directamente el binomio que ahora se pretende inscribir, que es el señor Rabascal y el señor Arauz? Digo, sabiendo que usted mismo lo acaba de decir, lo están persiguiendo al señor Rafael Correa. Ustedes sabían, y digo ustedes porque son parte de la agrupación, que esto iba a ocurrir, que los tiempos no les iban a dar, que lo iban a juzgar, que esto iba a ser más volátil que un flash para llegar a toda norma, a no dejarlo participar. ¿No era más fácil haber desde un inicio, desde las primarias ya, haber colocado al señor Rabascal y no seguir, en mi punto de vista, en una necedad que ahora les tiene asustado o con el peligro de no dejarlos participar? Un gusto, un saludo cordial. Eso me han también comentado algunos amigos, y también me ha preguntado algún periodista. En realidad, si nosotros estuviésemos actuando siempre con el temor de que nos van a hacer algo, finalmente tendríamos que desistir de hacer política. El problema es que aquí es algo ilegal. Primero, el dictamen en cuanto al juicio del caso Bochornos, que le dicen sobornos, contra el compañero Rafael y otros compañeros que están en el mismo caso, pero contra el compañero Rafael, no estaba ni el dictamen, ni se suponía que cuando él se presentó su candidatura en el binomio con Andrés, podía estar ya sentenciado, porque lo hicieron rapidísimo, en cuestión de 15 días, inclusive solventaron la casación. Fue algo bastante No, eso fue absurdo, rápido. que nunca se había dado. Fue demasiado rápido. Eso no lo imaginábamos, ni lo sabíamos, porque si hubiese estado la sentencia antes ejecutoriada y todo, obviamente que no lo podíamos presentar como candidato, pero eso no estaba. O sea, el tema que ellos lo que dicen que no ha cumplido el compañero Rafael es el tema de haber estado presente en las oficinas del CNE.
Eso es lo que dicen. Entonces eso es una ilegalidad por parte de eso, porque eso no está en ninguna ley, ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución, ni en ningún lado. No dice en ningún lado eso. Sí. Y además lo que no, está en el reglamento que se inventaron, pero nosotros lo cumplimos de una determinada manera en momento de pandemia, en momento en que el compañero Rafael estaba en cuarentena porque no podía viajar desde Bélgica, y todo lo cumplimos porque finalmente presencial estuvo en forma telemática, firmó su firma electrónica, entonces no nos pueden decir ese cuento. Pero bueno, más allá de eso, digamos que ese error o que no se cumplió eso que quiere el CNE, tienen que descalificarle a él, no descalificar todo el binomio. Y lo que quieren es descalificar todo el binomio. Ese es el tema. Yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted que de repente si nos ponemos a pensar cómo se están haciendo las cosas, tenemos que actuar cada vez más con cierto Piensa cuidado. mal y acertarás, decía mi abuelo. Realmente, sí, pero realmente estamos en una democracia, entonces no estamos en una democracia, estamos en una dictadura que tenemos que ir cuidando inclusive lo que decimos, porque además tenemos que cuidar lo que decimos porque capaz que nos persiguen por rebelión, como le han hecho al compañero Ricardo Patiño, a Virgilio Hernández, a Paola Pavón. Capaz que dices algo y mañana, capaz que yo lo que digo en Twitter, mañana me están persiguiendo, me están diciendo que estoy incitando a la rebelión. Entonces tampoco podemos vivir así, porque si vivimos así, es mejor, no sé, dedicarnos a otra cosa, a irnos del país. Magíster, no se puede. No podemos. No se puede, pero ustedes están en un escenario distinto. Y ahí sí yo, no es que voy a defender a nadie, pero digo, están en un escenario donde ustedes saben que permanentemente todo lo que estén haciendo le van a ir buscando la vuelta. Y usted lo dijo, esto no es desde ahora. Han venido quitando los partidos, han tratado de bloquearlo por donde sea. Toda persona, y usted lo sabe, que todo personaje que sonaba para ir a una posible candidatura era inmediatamente seguido, era inmediatamente, algo le salía. A todo eso, yo creo que sí hubo que haber en algún momento que prever que situaciones como esto los iban a afectar. Digo, el hecho ya está dado. Si usted dice que está en una dictadura, yo no lo sé, porque cómo se hace ver de manera correcta que lo que está aplicando el CNE es por un simple capricho o simplemente por seguir órdenes. ¿Cómo se lo puede hacer ver? Es un poco complicado. 7 de la mañana, 46 minutos. Mi estimado doctor Félix Acíbal. Mire, yo tengo una lectura clara. Para intervenir en un proceso electoral, usted tiene una obligación. La organización política tiene que inscribir la candidatura o la lista de candidatos. Luego surgen las inhabilidades o las incapacidades. Las inhabilidades son objetadas y las incapacidades son determinadas. Cuando hablo de inhabilidades, es decir, tienen que ser propuestas y probadas por los sujetos políticos. Las incapacidades resueltas por los organismos electorales. Hasta ese momento podría existir la inhabilidad o la incapacidad de uno de los candidatos que integran el binomio electoral. Por lo tanto, la propia ley de la democracia establece que de manera inmediata, siendo objetada por uno de los sujetos políticos o siendo resuelta por un organismo electoral de uno de los sujetos políticos, tenía un tiempo determinado o tiene un tiempo determinado para poder reemplazar al candidato. Así de simple, no hay que dar vuelta. Lo que el CNE está dando en estas largas en el asunto es impedir definitivamente de que Centro Democrático pueda inscribir una candidatura e impedir que una gran fracción política en el Estado ecuatoriano
pueda intervenir en el próximo proceso electoral una corriente política que, a decir de los sondeos de opinión, tiene una posibilidad seria de ganar en una sola vuelta o de por lo menos pasar a la segunda vuelta electoral. 7:49 de la mañana. Efectivamente, yo creo que por allí iría tal vez la situación, mi estimado abogado Félix, pero la percepción es otra. Por eso le decía al magíster, entrando a otra situación y ya aprovechando el tiempo, entrando al tema de su candidatura, precandidatura, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo están ustedes manejando el tema para la Asamblea Nacional? Bueno, yo estoy en una precandidatura para la Asamblea Nacional. Ya vamos a hacer las inscripciones directamente. Lo que pasa es que tenemos que resolver todo este problema del binomio que nos está creando el CNE, porque no lo hemos creado nosotros. Y bueno, estamos ya conversando, si bien todavía no estamos en campaña, obviamente que estamos haciendo recorridos, estamos haciendo diversas charlas. Esta campaña va a ser una campaña un poco extraña, porque no va a ser aquella campaña en que vamos a poder hacer todos los recorridos por distintos lugares por el tema de la pandemia. Mucho se va a realizar a través de reuniones vía Zoom, de entrevistas, de otro tipo de formas que se van a dar a través de las redes sociales. Pero mismo así hay reuniones que se van dando, que son reuniones con pequeños grupos, con cuidados de bioseguridad. Eso lo estamos haciendo en distintas partes del país, pero muy enfocados todavía en qué va a pasar con nuestro binomio, porque eso también tiene mucho que ver a futuro. Imagínense usted, como decía Félix, le coartan la posibilidad de expresión a un gran conglomerado de población ecuatoriana que votaría por Centro Democrático. Pero también eso incide después en todo lo que tiene que ver con las candidaturas provinciales, las candidaturas de asambleístas nacionales. Entonces están incidiendo en toda la elección. Es un fraude previo electoral lo que están cometiendo. Por eso nosotros, bueno, estamos que se resuelva el tema del binomio y ahí nos dedicaremos mucho más a trabajar por nuestras candidaturas. Lo importante es que la Asamblea Nacional o los candidatos y candidatas a Asamblea Nacional muestran una diversidad, muestran la diversidad del país, desde sectores indígenas, afroecuatorianos, regionales, costeños, serranos, amazónicos, de distintos sectores sociales, intelectuales, muestran la diversidad del país, lo que es el país que es diverso. Y eso es lo interesante de esta lista a asambleístas nacionales de Centro Democrático, que hay que recordar que ahora ya no se vota individualmente, se vota por lista, pero todos de alguna forma aportan a la lista por esa diversidad de representar a los distintos sectores del país. 7:52 minutos, 7:52 minutos, pero ya en materia de legislación, estimado Quinto Lucas, ¿qué tiene pensado usted? ¿Qué habría que aumentar, crear nuevas leyes o derogar algunas o reformar otras? ¿Qué es lo que nos hace falta en este país en materia de legislación, que es una de las competencias directas que tiene la Asamblea Nacional, donde usted también está terciando por una curul? Bueno, nosotros en realidad en este momento vivíamos una ruptura del pacto social que se construyó en Montecristi en el 2008. O sea, vivimos, hay una confrontación social, se muestre en las calles o no se muestre. Hay esa ruptura de convivencia nacional. No hay una convivencia pacífica real y mucho menos una convivencia social. Este gobierno abonó a todo eso. Abonó con las leyes que hizo, que fueron leyes facilitando las posibilidades de determinados sectores de poder y cortando las posibilidades de los trabajadores. La ley humanitaria es una cosa de esas, pero no solo en eso, y además creando un desempleo increíble a nivel público y a nivel privado. Pero no solo eso, también ha ha manejado la pandemia de una forma totalmente negligente. Tenemos más de 30.000 muertos
Eso es un genocidio, nunca había ocurrido. Entonces todo configura de que estamos en un país en el que el pacto social entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas se ha roto. Por lo tanto, nos guste o no, tenemos que buscar una forma de reinstitucionalización de este país que fue roto en su institucionalidad a partir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inventado y creado, cuyo presidente fue Julio César Trujillo. Entonces necesitamos una nueva constitución. Hay gente que dice, bueno, pero siempre se habla de nueva constitución. Es que la única forma de organizar un país, a no ser que sea por una guerra civil, que es lo terrible y que nadie lo quiere, la única forma de institucionalizar un país es una constitución en la que confluyen todos los sectores y se logra un nuevo pacto social. Ahí todos, de alguna forma, logramos cosas y cedemos cosas, como fue en el 98. En el 98, la constitucional de Alarcón, que fue una constitucional, porque no era ni siquiera con plenos poderes, bueno, creó un pacto social que duró muy poco por las condiciones en que lo hicieron. Era una constitución en la que se fortaleció el sistema neoliberal, pero en el tema de derechos interculturales y plurinacionales no estaba tan mal, digamos, para la época. Duró muy poco por las condiciones. La del 2008 fue una constitución que duró mucho más, que dio una institucionalidad al país, que dio una estabilidad al país. Necesitamos una nueva estabilidad en el país y eso solo se logra dentro de las leyes y dentro de la paz con una nueva constitución. Y esa nueva constitución podemos tratar de provocarla y buscarla desde la Asamblea. Obviamente que vamos a trabajar en leyes, sobre todo para el campo, que es lo que está más descuidado, sobre todo para la pequeña, los pequeños campesinos y la producción familiar campesina, sobre todo para los productores orgánicos agroecológicos, sobre todo para la pequeña producción campesina. Esa es fundamental. Y hay muchas cosas que tenemos en carpeta para legislar, pero lo primero es que si no reinstitucionalizamos el país, no hay cómo ni siquiera cumplir las leyes. Y eso es a lo que vamos a la Asamblea, a tratar de provocar y de buscar una nueva Asamblea Constituyente que esté representado todos los sectores y que sea con plenos poderes. Y si con eso me tengo que ir a mi casa después, instalada la Asamblea Constituyente, no importa. Lo importante es reinstitucionalizar el país y lograr un nuevo acuerdo social, una nueva convivencia social que está rota. Y si ahora nos llegan a descalificar, van a crear un problema más en la convivencia del país. 7,56. 7,56. Allá iba Jefferson. Sí, por supuesto, adelante. Preguntarle de una manera muy concreta. Quinto Lucas, como legislador, ¿es partidario, radical así, de una asamblea constituyente para reinstitucionalizar el país o empezar a reinstitucionalizar el país reformando la Constitución desde la asamblea? ¿Cuál es la vía para Quinto Lucas como legislador de la República del Ecuador? Usted sabe, Félix, lo que significa reformar la Constitución y las dificultades que significa eso, ir reformando y reinstitucionalizando por pedazos. Por eso, en la situación que vivimos en el país, en otros momentos sí, en otros momentos se pueden hacer reformas constitucionales, se puede ir mejorando o cambiando determinados, digamos, sectores de la Constitución, determinadas cuestiones, pero el problema es que vivimos una situación en la que está rota la convivencia, y la convivencia solo se puede reinstaurar cuando todos se sientan que están participando y cuando todos sientan que fueron tenidos en cuenta. En el 2008 se ganó el plebiscito por la Constitución, se construyó la Constitución, hubo quienes no estuvieron de acuerdo, pero una gran mayoría del país estuvo de acuerdo y finalmente se aceptó eso. Entonces yo creo que la única forma es a rajatabla hacer una nueva Constitución, instalar una nueva constituyente con plenos poderes y trabajar en ese sentido. En este momento ni siquiera es el contenido solo de la Constitución. El contenido es importantísimo, es obvio, porque ahí va a estar plasmado lo que queremos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero
el tema fundamental es cómo reinstauramos esa convivencia social. Y esa convivencia social la podemos hacer con una Carta Magna fuerte, con una Constitución fuerte. Por eso sí estoy totalmente definido y decidido en que la única forma de reinstitucionalizar el país, imagine el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana fue prácticamente destruido y fue inventada una participación con Trujillo a la cabeza, que además después se inventaron una elección que ni siquiera cumplieron lo que se había establecido para esa elección, porque después sacaron a determinadas personas que habían sido electas al Consejo de Participación Ciudadana. Todo eso, la situación de la justicia, todo eso nos muestra que estamos rotos en el pacto social. Quinto Lucas es partidario de mantener la unicameralidad o la bicameralidad en una constituyente, como ya lo dijo, que él está decidido a que se reinstitucionalice el Ecuador a través de una constituyente. ¿Es partidario de la bicameralidad o de la unicameralidad? Yo soy partidario de la unicameralidad. ¿Por qué le digo? Yo conozco bastante el tema de la bicameralidad, tanto en el Uruguay como en Brasil, y a veces hay un choque entre las dos cámaras, por un lado. Y por otro lado, es un problema porque los senadores, en el caso en donde hay senadores y diputados, los senadores son elegidos a nivel nacional y son como la cámara prácticamente de los lores. Es una cámara que a veces está por encima de la Cámara de Diputados. Y entonces empiezan choques, pueden haber choques en cuanto al tema de dilucidación de leyes. Pero además se burocratiza más porque generalmente tiene que pasar por las dos cámaras. Entonces tiene que ser aprobada en diputados y tiene que ser aprobada en senadores. Si usted ve cómo se dan las leyes con una cámara, imagine cómo lo que podría ocurrir con dos cámaras en el Ecuador. Por otro lado, el presidente del Senado, generalmente en las dos cámaras, tiene un papel importante el vicepresidente, porque el presidente del Senado es el vicepresidente de la República. Entonces, eso de alguna forma puede generar para el país, para lo que es el Ecuador, puede generar instancias más burocráticas que facilidad para hacer las leyes. Por eso soy partidario de la unicameralidad. Muy bien. Listo. Bastante. Amigo Quinto Lucas, seguramente volveremos a conversar en una próxima oportunidad. Por ahora el tiempo se nos vino encima. Gracias por habernos acompañado en esta mañana y éxitos en sus funciones. Buen día. Gracias a ustedes y buen día. Un gusto. Gracias también a usted, abogado Félix Alcíbar, por haber